Muy bien, estos domingos estamos charlando sobre cómo podemos encontrar ánimo en medio de las pruebas. Y hay un versículo que estamos usando como versículo lema, y vamos a buscarlo, que está en Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Dijo el Señor Jesucristo: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y hay dos realidades que yo quiero marcar y que las marco todos los domingos para que nos queden bien grabadas en nuestra mente. Primera realidad y algo que lo podemos experimentar. En el mundo vamos a sufrir. En el mundo va a haber pruebas, va a haber problemas, va a haber problemas en nuestras relaciones, va a haber problemas familiares, va a haber problemas en el trabajo. En el mundo, ya lo dijo el Señor, vamos a sufrir. Quiere decir que ese eslogan que hay por ahí, pare de sufrir, o llévese una rosa a su casa, o cómprese una funda que dice Jehová es mi descanso y va a dejar de sufrir, es todo engaño. Es todo engaño. En el mundo del sufrimiento. Pero la gran esperanza que tenemos, que dice el versículo, que dice que el Señor venció al mundo. El Señor venció a Satanás, venció a la filosofía del mundo, venció a la forma de pensar del mundo. Por eso dice que si vamos a Él podemos encontrar, ¿qué cosa? La paz. En unión con Él podemos encontrar la paz. Entonces estos domingos nos estamos preguntando ¿cómo podemos en medio de la prueba encontrar ánimo? ¿Sí? No solamente para nosotros, sino para el mundo que nos rodea, que está desinflado, está sin ánimo, está sin esperanza. Y nosotros tenemos que ser esos que transmitamos ánimo a los demás. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje que tal vez lo leímos alguna vez, de un hombre que estuvo falto de ánimo. ¿Sí? Y varias veces. Pero sin embargo, no por haberle faltado el ánimo, Dios lo reconoce como quien es. Y los invito a buscar en el libro de Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Ahí vienen en sus notas la cita, si no, después me lo piden que se los doy. Génesis capítulo 15, versículo primero dice: después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó a Dios: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ninguno o ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, como uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor le llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, y si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero el Señor y Dios, le dice Abraham: pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Le dijo Abraham,
versículo 18. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río más grande, el Éufrates. Es decir, la tierra de los quenitas, de los kenicitas, de los calmodeos, de los hititas, fereceos y los refaitas. Estoy leyendo una parte solamente del capítulo 15, ¿sí? Salté toda la parte del medio que después si quieren la pueden leer en casa. Pero fíjense que empieza el versículo 1 del capítulo 15 que dice: después de esto, o en la versión 60 dice: después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Sí? Ahora, ¿después de qué cosas? Entonces ahí es donde tenemos que analizar un poquito el contexto para ver cómo se sentía Abraham ahí, en ese momento. En el momento en que Dios le habla, y por qué Dios le habla, y por qué Dios le habla eso determinado. Si después leemos un poquito el capítulo 13 y el 14, nos vamos a ver que durante el capítulo 13, ¿sí? Es un capítulo donde los pastores de Abraham se pelean con los pastores de Lot, porque no alcanzaban los pastos y no alcanzaba el agua para tomar del ganado. Entonces los pastores se pelean. Entonces Lot y Abraham deciden separarse. En el capítulo 13. Es más, Abraham, él teniendo toda la autoridad y siendo el mayor, él podía haber elegido en primer lugar. Sin embargo, le dice a Lot: Lot, elegí vos, ¿qué es el lugar que querés para que estén tus rebaños, para que estén tus pastores y para vos poder habitar? ¿Sí? Y le da la oportunidad que elija primero Lot. ¿Sí? Y ustedes ven en el capítulo 13 de Génesis, dice que Lot mira y ve con agrado una zona, ¿sí? Y se instala ahí con sus pastores, con su ganado, ¿sí? Con su tienda, y es cerca de la ciudad de Sodoma. Y dice la Escritura que después de a poquito, Lot se fue corriendo hasta llegar a vivir en la ciudad de Sodoma. Eso lo tenemos en el capítulo 13. Capítulo 14, ¿qué pasa? Se juntan unos reyes, ¿sí? Se juntan unos reyes y atacan la ciudad de Sodoma y Gomorra en una gran batalla. Y en esa batalla, estos reyes que conquistan la ciudad de Sodoma y Gomorra se llevan, entre todos los cautivos, se llevan también a Lot con toda su familia y todas sus riquezas. Esto está en el capítulo 14. Entonces, Abraham se entera, ¿sí?, de que estos reyes habían hecho esto y que se habían llevado a su sobrino con toda su familia y con todo lo que tenían, y Abraham con sus criados hace como un ejército y va y lucha en contra de estos reyes. La cuestión es que dice el capítulo 14 de Génesis que Abraham triunfa, derrota a esta alianza que habían hecho estos reyes y vuelve y le da la libertad a Lot, a su sobrino, y vuelve con todo lo que había conquistado. La cuestión es que el capítulo 14 dice también que él, cuando vuelve, Abraham vuelve con todo lo que había rescatado y con su sobrino Lot y con toda su familia, que le queda un premio, un reconocimiento, y Abraham no lo recibe, no lo quiere. ¿Sí? Tal vez era para que él pueda decir que él progresó en base a lo que Dios le dio y no lo que le dio nosotros. No sabemos tal vez por qué, ¿no es cierto? Bien específicamente. Pero la cuestión es que él no lo quiere eso. Él solamente lo que tiene le da el 10% al sacerdote como reconocimiento a Melquisedec, gracias Silvia, a Melquisedec como reconocimiento de que todo lo que tiene es de Dios y que Dios había actuado en esa oportunidad, pero no recibe nada del rey de Sodoma y Gomorra. Es más, no recibe ni siquiera un reconocimiento, porque el rey de Sodoma y Gomorra lo sale a recibir en el Valle de los Reyes, ¿sí? Ni siquiera él quiere un reconocimiento, Abraham, de eso.
Por eso cuando el capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas? De eso que había ocurrido, de todo ese desgaste físico que había tenido Abraham, de todo ese desgaste emocional que había tenido Abraham, de toda esa circunstancia que no sabía a lo mejor cómo Dios lo guiaba, qué tenía que hacer, no de darle oportunidad al hombre, sino reconocer la soberanía de Dios. Después de todo eso, tenemos el capítulo 15. Tenemos el capítulo 15. Y ahí es donde tenemos que ver por qué estaba un poquito falto de ánimo Abraham. Y ver que también a veces a nosotros nos pasa igual que a Abraham. ¿Sí? Es decir, hay situaciones que también a veces nos dan un poquito este desánimo. Ahora yo quería ver en primer lugar, en esta mañana, ¿cuáles son las razones? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones que a veces provocan falta de ánimo? Tomando este ejemplo de Abraham. ¿Sí? Ahí lo tienen en sus notas, si quieren pueden completarlo, si no yo después se los doy. ¿Cuáles son las razones que pueden provocar falta de ánimo? Y la primera son justamente, a veces la primera razón son los enemigos. ¿Sí? Son los enemigos. Es decir, los enemigos son los que a veces son la razón por la cual nos faltan los ánimos, el ánimo. Fíjese que cuando Abraham se enteró, se enteró, mejor dicho, de que su pariente Lot había sido llevado en cautiverio, él enseguida reaccionó. Lo salió a buscar. Y Abraham, ¿qué hizo? Formó con sus siervos un ejército y fue y luchó en contra de los enemigos de esa gran alianza, ¿sí? Que según los historiadores es algo que no lo pueden cerrar los historiadores que no son cristianos, ¿no es cierto? Porque una alianza de unos reyes que tenían su ejército fueron vencidos por criados armados. Está bien que en ese momento era grande el clan, digamos, familiar que tenía Abraham. Pero fue algo donde realmente Dios obró. Pero a veces también nos pasa a nosotros así. Es decir, hay una falta de ánimo que a veces es natural de las luchas que tenemos, de las luchas espirituales que tenemos. ¿Sí? Es decir, del hecho de darnos cuenta de circunstancias, del hecho de darnos cuenta que tenemos que luchar, ¿sí? O de que en determinada relación, a veces familiar, ocurre un ruido o ocurre un problema, y darnos cuenta que realmente ahí está Satanás trayendo discordia. O a veces también están esas luchas espirituales que tenemos interiormente cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Con nuestras pasiones, con esos deseos que nos salen. O a veces inclusive están esas luchas que a veces tenemos con nuestros pensamientos, con esas ideas que se instalan en nosotros. ¿Sí? Y todas estas luchas con los enemigos traen a veces también una falta de ánimo en nuestra vida. Una falta de ánimo en nuestra vida. Así como le pasó también a Abraham. Tal vez la lucha de él fue algo material, podemos decir, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros tenemos esas luchas espirituales que también nos traen un desgaste, una falta de ánimo, porque a veces tampoco podemos llegar a entender las cosas. Nos damos cuenta que Satanás está detrás, pero es como a veces no las entendemos. Claro, no las entendemos porque viene del oculto. No las entendemos porque viene de la oscuridad. ¿Sí? Pero todo eso a veces también nos trae falta de ánimo. ¿Qué más también nos trae falta de ánimo? Y ahí en el punto B, si quieren completar, las vanaglorias de la vida. ¿Sí? ¿Qué es la vanagloria? Es el exaltarnos. ¿Sí? El exaltarnos. Fíjense que habla en el capítulo 14, versículo 17, si quieren agregarlo ahí en sus notas. Cuando Abraham regresa, ya lo dije antes, pero el rey de Sodoma sale a recibirlo,
al Valle del Rey. Es decir, a un lugar donde Abraham podría haber dicho, ¡ah! Mirá donde me salen a recibir. Mirá, viene el rey de Sodoma a recibirme. Soy un genio. Mirá, vencía a los reyes, vencía al ejército contrario, además. Logré traer todo de vuelta, todas las riquezas, liberé a toda la gente. ¿Sí? Sin embargo, Abraham en ese momento venció esa tentación. Tal vez no lo dice la Escritura, podemos llegar a suponerlo, déjamelo pensar, a lo mejor detrás de eso, de ese reconocimiento que el rey de Sodoma le quería dar, por ahí estaba Satanás para exaltarlo, para que él piense que ya era lo máximo, no lo sabemos. Pero la cuestión es que Abraham ahí venció esa tentación, venció esa tentación. Pero evidentemente eso también le había quedado algo tal vez ahí bollando en su cabeza. Otra cosa también que nos provoca falta de ánimo es a veces los obstáculos que también dañan a veces nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Porque imaginémonos la tentación que habrá sido para Abraham en ese momento. Que el rey de Sodoma y Gomorra decía, mira, quédate vos con todo. Quédate vos con las cosas, si vos las ganaste, vos las conquistaste. El botín de guerra, ¿de quién era en ese momento? De Abraham. Él tenía todo el derecho para quedarse con todo. Sin embargo, dice el versículo 20 del capítulo 14 que Abraham solamente sacó el diezmo de todo para dárselo al sacerdote del Señor. Tal vez, a lo mejor porque sabía que quedarse con todo eso le iba a interrumpir su comunión con el Señor. Tal vez a lo mejor el quedarse con todo eso le iba a llevar a confiar en todo eso que tenía y dejar de confiar en el Señor. No lo sabemos. Lo podemos llegar a pensar porque a veces nos pasa a nosotros. Que hay circunstancias donde nos pueden llevar a pensar y a dejar de confiar en el Señor y empezar a confiar en las cosas que tenemos. Pero evidentemente todo eso lo llevó también a Abraham a esa circunstancia. Y por último, porque podríamos agregar otras, también está lo material, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo material. Es decir, que todo eso que Abraham de golpe tenía, porque fíjense, el de tener algo y tener sus criados y tener ese rebaño de ovejas con pastores, pasó ahora a tener un montón de cosas. A tener un montón de cosas. Y ahí estaba Abraham, como tal vez a veces estamos nosotros, por las circunstancias que nos tocan vivir, por las elecciones que tenemos o las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? Por esas luchas espirituales que a veces tenemos que tener, a veces estamos igual que Abraham. Ahora, lo interesante es que dice el capítulo 15, versículo 1, que en ese momento, ahí como estaba Abraham en ese momento, le llegó ¿qué? ¿Qué le llegó? La voz de Dios. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y hermanos, en el momento de la falta de ánimo, el gran alentador, ¿te acuerdas quién era el gran alentador? Lo vimos el domingo pasado, el Espíritu Santo de Dios. El gran alentador nos va a hablar, va a utilizar la palabra. Amén. La palabra de Dios, la que es viva y eficaz. El Espíritu Santo de Dios va a tomar la palabra para alentarnos en ese momento. Dice que en ese momento Dios le habla a Abraham. Dios le habla. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Pero por qué le habla a Abraham? Porque Abraham tenía cosas en la cabeza. ¿Sí? A ver, alguien que me lea el versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que dice Dios a Abraham? Silvia, a ver. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. ¿Por qué le dice que él iba a ser el protector? ¿Por qué le dice que no tenga miedo?
porque evidentemente él estaba inseguro. No nos olvidemos que él venía de vencer a esos reyes. No puede ser que a lo mejor Abraham estaba pensando, che, ¿y si estos vuelven? ¿Y si estos juntan energías, juntan ejército y vuelven? Tal vez una de las preocupaciones que tenía Abraham era su seguridad. Amén. Por eso Dios le dice justamente que tenía que estar tranquilo y seguro en Dios. Otra cosa también que le preocupaba a Abraham era, ¿qué otra cosa? ¿Quién iba a heredar todo lo que él tenía? Le dice a Dios, al final todo lo que yo tengo lo va a heredar mi siervo. En ese momento, acordate que se acostumbraba que si no tenías hijos, el que heredaba era el siervo más fiel y que había estado más años con él. Entonces dice, y todo lo que tengo lo va a heredar Eleazar. Es decir, él estaba preocupado por su seguridad, puedes completar si quieres en las notas, por su herencia, quién iba a ser su heredero, y también por su tierra. En el versículo 7 dice de que él le dice, Abraham le dice a Dios, ¿y la tierra que vos me ibas a dar? Entonces ahí estaba Abraham, ahí estamos nosotros, con todas esas cosas que nos provocan a veces falta de ánimo, con nuestras preocupaciones sobre qué, la seguridad, quién va a estar con lo que yo tengo en la tierra. Todo eso lo tenía Abraham en su gran mente. Y ahí le llega la palabra justa de Dios. De la misma forma, Dios hoy nos quiere dar ánimo a nosotros. Amén. Por medio de su palabra. Por eso nos la dejó. ¿Sí? Y no lo tomes a mal, pero es papel y tinta. Pero lo que pasa es que cuando la leemos con el gran alentador, se convierte en palabra viva. Y nos da aliento. Y nunca te pasó que dices, uy, justo leí esto en este momento. Pero ¿por qué leíste justo eso en ese momento? Porque el gran alentador, el Espíritu Santo, tomó la palabra y te la aplicó, y viviste lo mismo que vivió Abraham en ese momento. Le cayó justo la palabra. ¿Sí? Por eso es que quiero ver como punto tercero las maneras de cómo Dios alienta al cristiano, tomando el ejemplo de Abraham. ¿Cómo Dios alienta al cristiano? En primer lugar, ¿qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué le recordó? Le recordó su protección. Su fidelidad. ¿Sí? Le recordó su protección. Le dijo que él iba a estar, ¿sí? Y que él lo iba a cuidar. Él iba a ser el que lo iba a cuidar en todo momento. Fíjate, a ver, alguien que me lo lea. El capítulo 15, versículo 1 nuevamente dice, no tengas miedo, porque yo soy tu ¿qué? Tu protector. ¿Sí? Y en esos momentos, él necesitaba saber que Dios estaba cuidándolo, protegiéndolo. Y le dice, no temas. Fíjate que esto que se lo dijo a Abraham, el no temas, se lo dijo después varias veces, se lo repitió a Isaac, se lo repitió a Jacob, se lo repitió al pueblo de Israel. Lo repite el profeta Isaías, ¿cuántas veces dice no temas, no temas? Y nos lo repite también a nosotros hoy en día. Porque en el momento de falta de ánimo necesitamos saber de que Él está con nosotros. Amén. Necesitamos saber de que Él nos está protegiendo. Necesitamos saber de que el gran yo soy es un escudo alrededor nuestro. Y que no tenemos que tener miedo. El Salmo 46:10 dice, ríndanse, dice el salmista, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de la tierra. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, dice el salmista.
Salmo 46:10. Es decir, tenemos que rendirnos, dejar de hacer las cosas por nuestra cuenta y reconocer que Él está sobre todo. Amén. Y si Él está sobre todo, está también sobre nuestras vidas. Amén. Está sobre nuestras vidas. Y fíjense que hoy en día se habla tanto de la protección, ¿sí?, y de la provisión. Es más, el año que viene tenemos elecciones en Argentina, se va a hablar de que este partido, aquel, que aquel, todos te van a prometer algo, te van a prometer cuidarte, te van a prometerte todo. Pero el único real que nos promete protección y provisión es el Señor. Amén. Y Él, en los momentos que estamos faltos de aliento, nos dice: yo soy tu protección, como le dijo Abraham. ¿Cómo más nos alientan? Punto 3, el B. Dios nos alienta recordándonos los tesoros celestiales también. A Abraham, que le dijo: yo soy tu recompensa va a ser grande. ¿Sí? Le dijo Abraham. Es decir, ¿por qué? Porque él había dejado todo, no quiso nada de lo que había logrado tener como botín de guerra. Lo había devuelto todo. Solamente había sacado el 10% como diezmo y se lo había dado a Melquisedec. Él no se quedó con nada. No tuvo recompensa de su campaña militar. Y Dios le dice: no te preocupes, yo soy tu galardón. Tu galardón va a ser grande, tu recompensa va a ser grande porque yo te la voy a dar. Él tal vez se había quedado, no sé, no lo dice la Escritura, podemos pensarlo dudando: ¿por qué hice esto? Me podía haber quedado con aquello, mira, podía haber hecho esto. Pero sin embargo él confió en el Señor, y ahora el Señor le dice: mira, tu recompensa yo te la voy a dar, quédate tranquilo. Y de la misma manera nosotros tenemos que confiar en las recompensas de Dios. Tenemos que confiar en los tesoros celestiales. Tenemos que confiar en las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que confiar en que Él tiene muchas cosas preparadas para sus hijos, para aquellos que le obedecen. Tenemos que caminar por eso y tenemos que saber que Dios tiene grande recompensa para sus hijos, para aquellos que le obedecen. No tenemos que dudar en eso. No tenemos que dejar engañar y ir tras lo material, tal vez aquello que el mundo nos ofrece, que si bien es bueno tal vez en cierta medida y es necesario en cierta medida, pero no ir detrás de eso, saber que la recompensa viene de parte de Dios. Y si le damos a Él lo que es de Él, ¿qué hizo Abraham en primer lugar? De lo que sacó, lo único que sacó, ¿qué fue? El diezmo para el sacerdote, para Melquisedec. Si le damos al Señor el lugar y lo que Él necesita como lugar y reconocimiento, no porque necesite el dinero, pero el reconocimiento que Él necesita en nuestras vidas, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Y el galardón que va a venir de parte de Dios va a ser grande. Amén. Eso lo tenemos que recordar cuando nos falta el ánimo. Es ese aliento que Dios da al cristiano, su protección, la recompensa de los tesoros celestiales que van a ser grandes. En tercer lugar, también, ¿qué más le dice Dios a Abraham? ¿Sí? Le dice que Él le confirma la promesa. Le confirma la promesa cuando le dice: no te preocupes, el heredero tuyo no va a ser Eliezer. El capítulo le dice: vas a tener una tierra grande. Amén. Desde el río de Egipto hasta el Éufrates, toda esa tierra grande va a ser tuya. Dios le confirma la promesa. Y Dios nos alienta también para que podamos reconocer que Él cumple sus promesas, que Él es fiel, y que Él nos va a dar todo lo que cumplió. El tema es que le creamos a Dios. El tema es que le creamos a Dios. En los momentos que nos falta el ánimo, el aliento va a venir por su palabra. Para que nosotros podamos recordar que Él nos está protegiendo. Para que podamos recordar que su galardón, sus tesoros
son celestiales y son reales y es grande. Y para que podamos recordar que sus promesas se cumplen. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito con Abraham. Y a pesar de todo lo que había ocurrido, ese eventual salida de Abraham a ir a rescatar a su sobrino y demás, no fue un eventual, era dentro del proyecto y del propósito que Dios tenía para Abraham. Y cuando todos pasamos a algunas circunstancias, no es un eventual, es que Dios lo está permitiendo porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Que tal vez nosotros no lo entendamos o no lo veamos en plenitud o veamos hasta donde nos dan nuestros ojos, pero Dios ve el panorama completo. Y lo que a nosotros nos puede parecer un problema, para Dios es una prueba para formarnos, para pulirnos. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos alienta? ¿Sí? Ahí tenemos el punto 4, los propósitos del aliento de Dios en nuestra vida. Pensando en el ejemplo de Abraham, ¿cuáles son los propósitos de aliento de Dios para el cristiano? Pensando en el ejemplo de Abraham. En primer lugar, el aliento de la palabra de Dios es para renovarnos en la fe. ¿Sí? Dice el versículo 6 del capítulo 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham se renovó en la fe. Dios le dice, vení, salí de la tienda. Lo sacó afuera de la tienda. Y dice, mirá los cielos. ¿Ves las estrellas? ¿Las podés contar? Miren qué lindo se ve para el cielo estrellado. Acá en la capital mucho no se ve. Pero si vas al campo y mirás, ves todas las estrellas. ¿Alguna vez las pudiste contar? ¿No? Yo apenas puedo ver la Cruz del Sur o alguna así, engancharlas. Sí. Pero es imposible contarlas. Lo que lindo que es verlas. De la misma forma Dios lo llevó a Abraham afuera de la tienda y dice, mira, las estrellas, ¿las puedes contar? Abraham habrá dicho, 1, 2, no, mira, Señor, ya se me fueron, no las puedo ver todas. Bueno, de la misma forma, así va a ser tu descendencia. Y dice el versículo 6, y creyó a Jehová. Y cuando viene la palabra de Dios para alentarnos, es para que nos renovemos en la fe. Es para que tengamos nuevos bríos. Amén. Es para que la dificultad sea solamente algo que tengamos que atravesar. Es para que la prueba sea un examen y pasemos de grado en la vida espiritual. Y tal vez tengamos otra prueba con otro examen, pero en un grado mayor. Porque la finalidad del Señor, acordate, no es que estemos cómodos. Dios no quiere eso en nuestra vida. Dios lo que quiere de nuestra vida es que maduremos y que seamos semejantes al Señor Jesucristo. El aliento que viene de la palabra es para eso, para renovarnos. ¿Para qué más? Es para que nos haga entender que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Que es lo que tuvo que también entendió Abraham. ¿Sí? Que fíjense que el versículo 7, Dios le dice a Abraham, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para llevarte o para darte la tierra por heredad. Es decir, que Dios que le estaba haciendo pensar ahí a Abraham, mira, yo te estuve cuidando. Yo te estuve cuidando. No te olvides, Abraham, yo fui el que te saqué de allá cuando estabas y te estoy llevando hacia esa tierra que yo te voy a dar. ¿Sí? Yo, Abraham, tengo cuidado de vos. Es como que Dios le estaba recordando. No estoy descuidado, te estoy cuidando, te estoy protegiendo. ¿Sí? No pasa nada, Abraham, en tu vida que yo no lo esté controlando. Y de la misma manera, cuando viene el aliento de Dios, es para darnos cuenta de que Dios nos está cuidando, para que entendamos de que el cuidado de Dios está con nosotros. Y que ese cuidado de Dios es para transformarnos. Y que Él no perdió el control. ¿Sí? Porque yo pensaba cuando leía este versículo, digo, pero Abraham no se habrá acordado de que
de que Dios lo sacó de allá y lo estuvo llevando y lo lleva adelante. Sí, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de lo que Dios hizo ayer en nuestra vida? Y que fue fiel ayer en nuestra vida. Amén. Y bueno, a Abraham también le habrá pasado lo mismo que nosotros. Y Dios le da ese ánimo para que decirle y dar que él se dé cuenta de que Dios lo estaba cuidando. Y también el aliento de la palabra de Dios es para renovarnos, ¿sí? Renovarnos en el deseo de hacer su voluntad, que es lo que le pasó a Abraham. Abraham salió renovado en su fe, salió renovado en darse cuenta que Dios lo cuidaba, y el aliento de la palabra de Dios es también para que, renovado en el deseo de hacer la voluntad de Dios, porque Abraham, ¿sí?, siguió fiel al Señor. Siguió fiel al Señor. Ahora, qué interesante es este versículo 6. ¿Sí? Este versículo 6 que dice que Abraham creyó al Señor. ¿Sí? Creyó al Señor. Y por eso el Señor lo aceptó como justo, ¿sí? O le fue contado como justicia, dicen otras versiones. Qué interesante. Porque quiere decir que en el momento que a él le faltó el ánimo, llegó la palabra del Señor que lo animó. Y él creyó. Y acá hay tres palabras, especialmente en la versión 60, que son muy importantes. Esta de creyó, esta de que fue contado, y esto de justicia. ¿Sí? La palabra creer, en esta que tenemos acá en este versículo, en el hebreo, significa descansar todo el peso sobre, da la idea, descansar todo el peso sobre, es decir que Abraham descansó toda su preocupación, todo lo que él está viviendo, descansó sobre quién, sobre lo que Dios había dicho. Descansó sobre la palabra de Dios, sobre la promesa de Dios. Y dice que le fue contado, o le fue imputado, o le fue acreditado en su cuenta como justo. Es decir, que el hecho de que él descansó en lo que Dios le había dicho, le fue acreditado a él como que era justo. Como que era justo. Cuando no lo era. Y digo, y esta gran verdad se cumple también en nuestras vidas. Es una verdad espiritual que se cumple en nuestras vidas. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, descansamos en Él, en la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, en su obra de salvación, en su obra de santificación, en su obra de glorificación, descansamos en Él. Dios, ¿cómo nos ve? ¿Qué nos imputa en nuestra cuenta? La justicia divina. Cuando no la merecemos, cuando somos pecadores, Dios nos ve justos a través del Señor Jesucristo. Ahora, este proceso, ¿cuándo es? Cuando Abraham escuchó la voz de Dios. Mira, vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. ¿Qué está diciendo acá Juan? Está diciendo que no alcanzaban mucho todo lo que el Señor había hecho para escribir. Tenían que haber escrito muchos libros de Juan, ¿sí? Pero lo que él escribió, lo que Dios, el Espíritu Santo de Dios, inspiró para que Juan escribiera, era para que ellos crean. ¿Sabes? Esta palabra creer que se usa acá en Juan es muy similar a aquella que tuvo Abraham. Habla de descansar.
Es decir, que la palabra de Dios, así como la palabra que recibió Abraham, le sirvió para creer y descansar en Dios, y que Dios lo vea, le acredite en su cuenta la justicia divina, así de la misma forma, la palabra se escribió. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descansar todo nuestro peso, todas nuestras preocupaciones, ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios, sobre su promesa. Y al creerla, lo que se escribió, se ha imputado en nuestra cuenta la justicia divina. Y cada vez que le creemos a Dios, estamos descansando de Él. Estamos descansando de Él. Por eso es que se dice de Abraham que creyó. Y este versículo 6 del capítulo 15 de Génesis se repite. Se repite, si querés anotar, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, en Romanos 4, 3 y en Santiago 2:23. Son los versículos donde se repite que Abraham creyó. Creyó. Amén. Y Dios le imputó la justicia. Justicia divina. Ahora, de la misma manera, nosotros tenemos este desafío hoy en día. ¿Sí? En el momento de desaliento, creerle a Dios. En el momento de desaliento, buscar su palabra. Porque es ella la que nos va a dar ánimo. La palabra. En los momentos de oscuridad, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Quiere hacernos salir. ¿Salir de dónde? De nuestra estructura, de nuestra forma de pensar, de la carpa donde estamos, y sacarnos afuera. Porque cuando Dios lo sacó afuera, le empezó a mover el cielo, le empezó a mostrar las cosas, lo empezó a cambiar, y lo llevó a que Abraham creyó y le fue imputado como justicia. Mira, el Salmo 23, ahí lo tenés en las notas, esos versículos. ¿Sí? El Salmo 23, versículo 13 dice: estoy convencida que lograré ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Amén. ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Es decir, si confiamos en el Señor, vamos a ver su bondad a lo largo de la vida. Salmo 121 dice: al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Hizo los cielos y la tierra. ¿Lo creemos eso? Amén. Amén. Sí, amén. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Y el Salmo Isaías 41:13 dice: porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Amén. Hermanos, en los momentos de falta de ánimo, vayamos a la palabra. La palabra de Dios, lo que Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Lo renovó. Le renovó la fe, le renovó el cuidado, le renovó las fuerzas. Y Abraham creyó lo que Dios le había dicho. Y eso le fue contado por justicia. Que nosotros, en los momentos de dificultad, no nos quedemos la carpa, dentro de nuestra forma de pensar y nuestra estructura. Vayamos a la palabra. A la palabra. A través de la palabra, Dios nos va a renovar. Nos va a hacer cosas nuevas, nos va a hacer ver cosas nuevas. Y si nosotros le creemos,
a la palabra. Porque dice Juan ahí en el capítulo 20 que fue escrito para que creamos. ¿Sí? Y si le creemos, bendiciones. Bendiciones. Y si le creemos, ¿sí? Esa palabra va a tener cambio en nuestra vida. Va a tener cambio en nuestra vida. Vamos a inclinar, vamos a orar. ¿Estás en una noche oscura? Amén. En alguna circunstancia de nuestra vida, de tu vida, en algún ámbito de tu vida, ¿estás en una noche oscura? Como le pasó a Abraham. Donde tal vez venía de ciertas circunstancias que le habían provocado falta de ánimo y estaba un poco pinchado. Pero llegó la palabra de Dios, llegó la voz de Dios y él le creyó a la voz de Dios, a la palabra de Dios. En los momentos que te falta el ánimo, anda a la palabra de Dios. Créele a Dios, cree lo que Dios dice en su palabra. Y eso va a cambiar tu vida. Amén. Eso te va a renovar. Creerle. Descansar todo el peso sobre Él, sobre eso, sobre lo que Dios dice. Descansar en Él. Y eso va a tener cambio en nuestras vidas. Pedíselo ahora al Señor. Dios te está escuchando. Dios te conoce. Dios sabe lo que te pasa. Pedirle al Señor. Señor, te queremos dar las gracias. Señor, gracias por esta mañana, Padre, gracias por que pudimos estar leyendo tu palabra. Señor, gracias porque podemos leer el ejemplo de Abraham, Señor, que a través de todo lo que le había ocurrido, llegó tu palabra, tu voz. Y él creyó a lo que vos le decías. Y eso le fue contado por justicia. Padre, ayúdanos a creer en tu palabra. A los momentos de falta de ánimo, ir a tu palabra y creer lo que vos nos decís a través de ella. Señor, y que eso sirva para cambiar, para renovar nuestra fe, para poder vivir cada día de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas. Amén. Señor, ayúdanos para que en los momentos de oscuridad, Señor, podamos buscarte a vos sobre todas las cosas. Podamos buscar a tu palabra y saber que en ella hay renuevo, hay ánimos. Y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.